que hicieron recientemente, y en este mapa, por ejemplo, vemos el área cultivada de soya aquí en el fondo, en este color rojito, y los punticos que vemos es lo que han reportado en cuanto a la frecuencia y la magnitud de pérdidas en rendimiento. Esto está de acuerdo al tamaño del círculo, pero como vemos en la mayoría de áreas donde está cultivado soya, es un patógeno importante causando pérdidas en rendimiento. Esto también lo podemos ver a nivel global comparado con muchas otras enfermedades. Está dentro de las enfermedades que causan pérdidas mayores al 1%, entonces junto con probablemente otras de estas que han escuchado, entonces aquí está número 6 y causando pérdidas importantes a nivel global y en cada uno de los continentes. Y en Estados Unidos, aquí para poner en contexto un poquito cómo es el cultivo de soya, aquí vemos el área cultivada de soya en Estados Unidos y mucho de la soya que se cultiva acá está en el norte de Estados Unidos, lo que le llaman como el cinturón del norte donde se cultiva soya, y también hay parte hacia el sur de Estados Unidos. También las pérdidas acá en Estados Unidos han sido importantes. Por ejemplo, en los últimos años, Charcot Road ha sido reportado siempre entre las 10 primeras enfermedades que causan mayores pérdidas en rendimiento en soya, y acumulado, por ejemplo, desde el 2010 al 2014 ha causado 220 millones de bushels de pérdidas en soya. Y algo importante para mencionar aquí es que la incidencia de esta enfermedad está muy influenciada por factores climáticos y, como les decía, entonces ese patógeno puede estar como patógeno latente en las plantas, y cuando están las condiciones adecuadas, que en este caso, a diferencia de probablemente muchos otros hongos patógenos, las condiciones de temperaturas altas y condiciones secas son las que son conducidas para la enfermedad. Entonces, generalmente esta enfermedad ha sido más problemática en regiones tropicales y subtropicales y en el sur de Estados Unidos, pero en los últimos 30 años se ha visto que la incidencia ha incrementado en estados, por ejemplo, más al norte, con reportes en Michigan, Minnesota, Wisconsin, New York, que son todos los estados que generalmente no se había visto tanta incidencia de esta enfermedad, y hay muchos factores que pueden influenciar estos, incluidos, por ejemplo, el cambio climático, pero también adaptación del patógeno, y eso es en lo que yo estoy interesada en investigar sobre todo. Entonces, por ejemplo, en el 2013 y en el 2012 hubo varias epidemias de Charcot Road acá en Estados Unidos y hubo pérdidas significativas, y eso está muy relacionado, como les decía, porque son años en los que hubo condiciones en conjunto, ambas muy calientes y muy secas, entonces esto es lo que hace que veamos mayor incidencia en la enfermedad. Por ejemplo, aquí, esto fue una foto de un campo que visitamos acá en Michigan en 2017, y como ustedes ven todavía es un estadio, el cultivo está todavía en un estadio joven, pero pueden ver muchos sectores del campo en donde ya las plantas están muriendo, porque este hongo puede causar muerte prematura cuando tapona el xilema, como les voy a mostrar acá. Entonces, un poquito para que entendamos cómo infecta este hongo. Entonces les contaba que los microesclerosis son los que permanecen en el suelo, que son estas estructuras, y cuando están las condiciones climáticas adecuadas, germinan y generalmente entran por la raíz, y ahí es cuando va a empezar a infectar los tejidos intercelulares, y después puede llegar a infectar también el xilema, y ahí es cuando estas estructuras van a taponar el sistema vascular de las plantas, y esto va a llevar a amarillamiento de las plantas y a muerte prematura. Entonces, esto generalmente lo vemos cuando ya las plantas están en la época de floración, pero cuando hay condiciones secas desde el principio y cuando los niveles de inóculo en el campo son altos, también puede presentarse mortalidad en plántulas, o sea, en etapas muy tempranas del cultivo. Y lo que vemos es amarillamiento de las hojas,
también las plantas se mueren por falta de agua y pueden morirse pues muy prematuramente. Y como lo vemos, o sea, los signos que vemos son, si abrimos, por ejemplo, el tallo de una planta, vamos a encontrar los microescrollos que se pueden ver a simple vista, son estructuras pequeñas, pero se podrían ver y así es como se ven en el estereoscopio, por ejemplo. Entonces, entre muchas cosas que se han investigado en cuanto a la genética, la estructura de población en macrofomina, una de las cosas importantes es ver si hay alguna preferencia del hospedero en cuanto a plantas. Y en cuanto a esto, todavía los estudios no han llegado a conclusiones, no ha llegado a algo definitivo, porque se ha visto en algunos pocos estudios algún grado de preferencia a ciertos hospederos o ciertas especies de plantas, pero esto no es cierto en todos los estudios. Entonces aquí, por ejemplo, hay algunos de los pocos en los que sí se ha visto y, por ejemplo, aquí vieron que aislamientos que venían de frijol y de calabaza agruparon diferente en otro, un clade diferente al de soya, por ejemplo, y sorgo. Y aquí vemos otro que tiene, por ejemplo, también como especies de plantas de diferentes especies en uno, y todo esto va a levantar también que muchos de estos estudios se han hecho antes de la época en que hemos empezado, en que los costos de secuenciación han disminuido tanto. Entonces mucho de esto se ha hecho con microsatélites u otros métodos que todavía no son a nivel del genoma completo. Y uno de los pocos que se hizo con genoma más completo fue secuenciando unos aislamientos de soya, de fresa, y vieron que también hay grupo separado, por ejemplo, de aislamientos que venían de alfalfa y de yute. Pero entonces todavía esto está por definir, todavía no se sabe si hay, pues todavía se considera en general un hongo generalista, no hay ninguna preferencia por un hospedero marcada, entonces esto está todavía por analizarse. Y también mucho de la diversidad genética, como les contaba, se ha hecho con regiones limitadas o con marcadores que están limitados a ciertas regiones del genoma, y tampoco sabemos cuáles son los factores que pueden estar influenciando la diversidad genética que haya en Macrofomina fasciolina. Entonces, con esto, los objetivos de esta parte de mi investigación en general es investigar cuál es la estructura de población, cómo está organizada la variación genética en este hongo, y específicamente estoy interesada en mirar cuál es la influencia de factores discretos y continuos, por ejemplo, discretos como procesos demográficos, por ejemplo, mixture, um, y también procesos continuos, por ejemplo, mirar aislamiento por distancia y factores ambientales que también los vemos de una forma, distribuidos de una forma continua en el espacio, ¿no? Y con esto aprovechar para mirar cuáles son las asociaciones entre genotipo y ambiente, si encontramos algunas asociaciones entre genotipo y ambiente, que esa ha sido nuestra hipótesis, teniendo en cuenta que es un hongo generalista que está también en todo el mundo, generalista en cuanto a climas y en cuanto a hospederos. Entonces nuestra hipótesis es que el clima juega un factor muy importante probablemente en hacer en estos patrones de diversidad genética en el hongo. Entonces, específicamente queremos saber cuáles son, si es que está contribuyendo el ambiente a esta diversidad genética, cuáles son esos factores ambientales, porque sabemos que siempre, digamos que por lo que se ve en el campo y lo que se ha estudiado es que son temperaturas altas y épocas de sequía, pero no sabemos específicamente cuáles son los factores ambientales que pueden ser más importantes en esto. Y también queremos saber cómo hacer ese, definir la diferencia entre cuánto contribuye el componente espacial, o sea, por ejemplo, cuánto es diferente entre los organismos por isolation by distance, que es aislamiento por distancia, versus lo que podemos ver por diferencias ambientales. Entonces también estamos interesados en hacer esa diferenciación y también encontrar potenciales targets de estos factores ambientales que pueden estar actuando como factores selectivos específicamente en el genoma. Entonces ver, por ejemplo, qué regiones genómicas están asociados con esto, pueden estar asociados con esto. Entonces para esto utilizamos
aislamientos de soya, y estos aislamientos de soya los escogimos para representar toda el área de cultivo de soya en Estados Unidos en un gradiente latitudinal, y también tenemos aislamientos de frijol de Michigan, Puerto Rico y Colombia. Y como outgroups de las plantas del hospedero, tenemos dos aislamientos que son representativos del último estudio que hicieron en fresa, que agrupó específicamente con aislamientos que agruparon con el clay de fresa, y tenemos otro aislamiento de Brassica carinata, que es mostaza de Etiopía, también como outgroup. Los métodos generales para todos en esto, tomamos micelio del hongo, como lo pueden ver aquí, creciendo en esta foto, hicimos extracción de DNA y preparamos librerías, y esto todo se secuenció por Illumina. Hicimos whole genome secuenciación de todo el genoma. En este caso no hicimos otras metodologías que hemos ya escuchado en este ciclo de conferencia como GBS, sino que se secuenció todo el genoma. Después, para el análisis bioinformático, en general seguimos los métodos recomendados por GATK, que son el Genome Analysis Toolkit, y para esto básicamente tomamos el último genoma de referencia disponible y alineamos las secuencias de todos mis aislamientos contra ese genoma para identificar SNPs, o sea, las variantes que encontramos entre nuestros aislamientos con referencia al genoma que estamos utilizando de referencia. Después hicimos los respectivos filtros de calidad, que ese es un paso muy importante. Y en un momento teníamos muchísimos SNPs, alrededor de 1.8 millones de SNPs, después de filtrar por datos perdidos, que en esos análisis, muchos de los que vamos a ver, son análisis de ordenación como PCA, y entonces para esto es muy importante no tener datos perdidos. Entonces terminamos con un dataset de alrededor de 94,000 SNPs. Listo. Entonces los objetivos para la primera parte es definir si la diferenciación genética entre poblaciones de macrofamina y fociolina están dadas por hospedero o origen geográfico, y la segunda parte que vamos a mirar es la asociación de genotipo ambiente. Primero nosotros quisimos explorar los datos basados en poblaciones a priori que nosotros nombramos de acuerdo a hospedero y en forma jerárquica a hospedero y región. Entonces esto fue simplemente para ver si de acuerdo a esas poblaciones que nosotros pensamos que podrían estar influenciando la estructura de la población, veíamos que se agrupaban de acuerdo a esto. Entonces, para eso hicimos simplemente análisis exploratorio. Lo que estamos viendo aquí es DAPC, que es muy parecido a un PSA, pero en este caso se trata de maximizar la diferencia entre los grupos a priori que nosotros establecemos. Y, por ejemplo, cuando miramos por hospedero, vimos que no encontré que nuestros principales hospederos son, la mayoría de nuestros elementos vienen de soya y de frijol, nosotros los utilizamos como outgroups. Vimos que no hay diferencia entre estos, todos aquí en estos, igual que el PCA, entre cada punto representa un aislamiento, y entre más cerca estén es porque son más parecidos genéticamente. En el eje 1 y para este y para todos los otros PCAs estamos viendo la variancia genética que es explicada por el primer eje, y en el eje 2 es la varianza genética que es explicada por el segundo eje. Entonces aquí vemos la mayoría de la varianza, y aquí lo que es la siguiente componente de varianza. Entonces vemos que no hay diferencia porque estas elipses que representan el 95% de los aislamientos están sobrelapadas entre frijol y soya. Entonces, de acuerdo a en nuestras muestras no hay diferencias. Por eso, esto también se puede mirar asignándole con métodos bayesianos, asignándole una probabilidad a qué grupo pertenece de acuerdo a nuestras poblaciones que establecimos a priori. Y aquí también vemos que en soya vemos una población muy homogénea, y mientras en frijol vemos específicamente como unas que están muy parecidos a soya y otros que sí tienen un componente diferente. Entonces ahí
en general no vemos específicamente por frijol, pero entonces es lo que queremos investigar y es lo que vamos a seguir investigando, cuáles son esas muestras que vemos diferenciadas de las de soya, por ejemplo. Cuando miramos por origen geográfico, entonces, y host tampoco vimos que se diferencien, por ejemplo, por host, pero lo que sí vimos es que las muestras de frijol de Colombia y Puerto Rico están agrupados separadas de todas las muestras de Estados Unidos, independientemente si vienen de soya o de frijol. Entonces, por ejemplo, aquí en este lado, aunque no se ve bien detrás, están también las de frijol del norte, soya del norte y soya del sur, y mientras acá tenemos los aislamientos de Colombia. Entonces, aquí es muy parecido, lo que les quería mostrar es lo mismo, entonces aquí ya empezamos a ver un poquito que esos aislamientos que veíamos anteriormente de frijol que eran diferentes, es porque son los que venían de Puerto Rico y Colombia, mientras los aislamientos de frijol del norte de Estados Unidos y de soya del norte y sur son muy parecidos en la composición. Entonces, con esto, lo que decidimos es mirar ya, sin tener en cuenta las poblaciones a priori, ir a hacer una investigación un poco más completa. Entonces decidimos ir a métodos filogenéticos y aquí, por ejemplo, para eso utilizamos toda la secuencia de los 93.000 SNPs que encontramos en el genoma de cada uno de estos aislamientos para hacer este árbol filogenético. Esto lo hicimos con el programa RAX-ML y lo tuvimos haciéndolo en cuenta teniendo en cuenta que son SNPs, entonces corrigiendo por el bias que esto puede, los sesgos que esto puede presentar. Entonces, cuando lo hicimos así, lo que vimos es que todos los aislamientos de Estados Unidos agrupan en un clade o la mayoría de aislamientos de Estados Unidos agrupan en un clade, mientras la mayoría de aislamientos de Colombia y Puerto Rico agrupan en otro clade, y dentro de ellos vemos aquí en Estados Unidos 3 diferentes grupos, y en uno de ellos está sobre todo los aislamientos del Midwest y Central Estados Unidos. En otro tenemos específicamente aislamientos de Mississippi junto con 2 de Colombia, y en otro tenemos también aislamientos que son también del centro, pero estos son un poquito más al oeste, como les voy a mostrar en los mapas más adelante. Y aquí tenemos aislamientos de Colombia y Puerto Rico, no agruparon diferente Colombia y Puerto Rico. Vemos que en los 2 clades hay, por ejemplo, aquí hay un aislamiento de Puerto Rico y acá agruparon la mayoría juntos de Colombia y Puerto Rico. Entonces esto lo hicimos con Maximum Likelihood, pero también sobre todo para patógenos clonales y que se reproducen asexualmente, los algoritmos que se utilizan acá no siempre funcionan bien, entonces nosotros decidimos utilizar varios métodos también de distancia y algunos otros que se consideran libres de modelo. Entonces, para eso, que son recomendados para hongos, por ejemplo, como el nuestro, que son haploide, con reproducción asexual y posiblemente clonal. Este es una red que está basada en distancia, y en este lo que vimos es que vemos algo muy similar. Entonces, esto no simplemente es para ayudarnos a confirmar que por diferentes métodos y distancia digamos que tiene menos condiciones para que los métodos funcionen, como por ejemplo los otros que son Maximum Likelihood. Entonces digamos que nos da más confianza que realmente estamos viendo esto. Algo adicional en este network es que nos permite también ver cuando no es simplemente como el árbol filogenético en que solamente podemos tener 2, digamos, particiones en cada nodo. Aquí podemos ver como que es reticulada, entonces pueden salir varias brazos de cada nodo. Entonces eso nos permite también mirar si hay posible recombinación o conflictos filogenéticos. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos los mismos 2 grupos, y algo interesante es que encontramos estas 2 muestras que no tenemos explicación por ahora, pero están, como decir, en admix, están entre los 2 grupos, y acá lo vemos igual, las mismas 2 muestras. Cuando hicimos PCA, vemos básicamente algo muy parecido, y aquí en el eje 1, que explica la mayoría de la varianza genética,
nos diferencia las muestras de Estados Unidos, que son estos tres grupos acá, de las muestras de Colombia y Puerto Rico. Entonces, la mayoría de la varianza genética está repartida entre esos dos clades y la segunda parte de la varianza genética, que explica alrededor del 15%, está entre subclades. Y este es otro método que nos permite también mirar, calcular proporciones de poblaciones ancestrales o de posibles poblaciones ancestrales, y con este método recuperamos los mismos clades, y aquí vimos que de acuerdo a cross validation, un grupo de 3 poblaciones o 4 poblaciones ancestrales representan bien nuestra estructura de población. Sin embargo, este método, la desventaja que tiene, o bueno, como lo estamos viendo acá, es que las interpolaciones, por ejemplo, acá nos muestra como si US2 fuera todo este grupo. Nosotros no tenemos evidencia, por ejemplo, para definir estos bordes o tampoco para decir nada acerca de Michigan. Entonces, pero sin embargo, sí podemos tener como los niveles de admixture de cada aislamiento. Y para mirar un poquito de eso más a fondo, no tener este problema con los bordes, también utilizamos otro programa que lo que nos permite es modelar ambas cosas, estructura discreta y continua. Entonces, dentro de este programa lo que nos permite es mirar si tenemos diferentes grupos que vengan de poblaciones ancestrales, pero también dentro de cada uno mirar si hay un efecto de aislamiento por distancia. Y para eso se utiliza un modelo espacial y no espacial. Entonces, lo que encontramos, por ejemplo, aquí, podemos ver en los resultados de cross-validación, que los resultados espaciales están acá en los punticos azules y siempre tienen mejor predicción o mejor precisión que cuando no se utiliza el modelo espacial. Eso quiere decir que también hay un componente de aislamiento por distancia. Entonces, cuando hacemos también evaluamos esto por diferentes grupos, encontramos muy parecido. Inicialmente, la población muy clonal acá en este grupo de Estados Unidos, los otros grupos de Estados Unidos y acá Colombia y Puerto Rico con una mayor proporción de otra población ancestral. Entonces esto nos permitió ver que sí hay modelos discretos que pueden ser probablemente explicados por factores demográficos, pero también por factores continuos como isolation by distance. Y para esto entonces queríamos explorar un poquito más esta parte de aislamiento por distancia, y cuando lo hacemos con todos los aislamientos, lo que queremos ver con aislamiento por distancia es que poblaciones que están más cerca en espacio geográficamente, probablemente también van a ser, eso es lo que dice este modelo, probablemente van a ser también más similares genéticamente. Entonces, aquí tenemos distancia geográfica y distancia genética, y entonces vemos que a medida que aumenta la distancia geográfica, aumenta la distancia genética. Sin embargo, aquí en esta correlación parece que tuviéramos dos grupos. Entonces, también lo hicimos haciendo esta distancia geográfica por diferentes grupos de acuerdo en incrementos de 200 kilómetros. Entonces, efectivamente vemos que encontramos evidencia de aislamiento por distancia hasta aproximadamente 2.000 kilómetros, lo que tiene sentido en nuestra población porque nosotros esperamos ver aislamiento por distancia en poblaciones que están relativamente continuas, que no hay barreras, por ejemplo. Entonces, esto indicaría que vemos, por ejemplo, en la población de Estados Unidos, aislamiento por distancia. Y después, otra parte que queríamos también mirar de la biología del hongo es ver si realmente con los marcadores genéticos estábamos viendo que la reproducción del patógeno, como se ha reportado, es clonal. Y lo que hicimos fue hacer simulaciones con todos los marcadores genéticos, que es lo que vemos acá, y calcular el índice de asociación, que es una medida para desequilibrio del ligamiento, y nosotros utilizamos todos los marcadores genéticos que tenemos para simular poblaciones con diferentes niveles de desequilibrio del ligamiento, aquí 0, 25, 50 y 75, y acá vemos nuestras poblaciones de acuerdo a los grupos que encontramos, y lo que encontramos está, digamos que en concordancia con lo que hemos visto en el árbol filogenético, que no sé si les mostré, pero la longitud de los brazos también indica que
las poblaciones de Estados Unidos, igual en el PCA también lo vemos, son muy parecidas, vemos que hay una diferenciación genética muy poco en contraste con las poblaciones de Puerto Rico y Colombia, en donde vemos brazos más largos, por ejemplo, y en el PCA los vemos más separados. Entonces, esto encontramos que las poblaciones de Estados Unidos efectivamente están cercanas a un 75% de desequilibrio de ligamiento, y en Colombia y Puerto Rico encontramos que están aproximadamente entre el 25 y 50%, y cuando calculamos también el desequilibrio de ligamiento, vemos que también vemos que hay es más rápido, aunque aquí no se ve muy bien la línea verde, pero aquí tenemos Colombia y Puerto Rico, y acá tenemos Estados Unidos, entonces vemos mayor desequilibrio de ligamiento en Estados Unidos que en Colombia y Puerto Rico. Entonces, como para concluir esta parte inicial, no vimos en nuestros aislamientos, no vimos evidencia que se diferencian de acuerdo a si venían de frijol o de soya, pero sí vimos que este agrupamiento entre las poblaciones de Estados Unidos, donde están la mayoría de aislamientos de Estados Unidos, y eh, el otro grupo con donde están la mayoría de aislamientos de Colombia y Puerto Rico. Hay algunos aislamientos que están agrupando, como 2 de Colombia, que están agrupando en el grupo de Estados Unidos. Sin embargo, esto no es raro porque este patógeno se transmite por semilla y se podría esperar que haya alguna migración mediada por movimiento de semilla, pues por el comercio o por los humanos. También vimos que la mayoría de la varianza genética, como les mostré en el PCA, pero también esto lo hemos mirado por análisis de varianza molecular y por ya métricas de diferenciación genética específicamente entre los grupos. La mayoría está distribuida entre los clades de Estados Unidos y Puerto Rico, seguido por la distribución dentro de los subgrupos que vemos dentro de estos clades. Y después también con eso concluimos que las poblaciones están mejor representadas cuando tenemos en cuenta ambos factores discretos y factores continuos, y también que las poblaciones están reproduciéndose sobre todo clonalmente. Y la segunda parte es la parte como vimos esto, nosotros estamos muy interesados en saber si el clima realmente está contribuyendo a esta estructura de población que nosotros estamos viendo, y nuestra hipótesis es que probablemente estos aislamientos, estas poblaciones están adaptadas para los diferentes factores climáticos que a través de el rango en el que nosotros estamos estudiando. Y hace muy poco, este año, publicaron un artículo donde examinaron muchas especies otras especies de la familia Botryosphaeriaceae, y efectivamente ellos ven que hay una influencia significativa de factores ambientales en la ocurrencia geográfica de esto. Y por ejemplo aquí vemos macrofomina, que lo vemos sobre todo en lugares, o lo encuentran porque estos son ocurrencias, o sea, donde encuentran el hongo. Se encuentra mayormente en regiones donde la sazonalidad de la temperatura es menor y la temperatura es mayor. Entonces, también vimos que ellos proponen que para este tipo de hongos como el nuestro, que tienen amplia distribución en cuanto a hospederos y geográfica, el clima es probablemente una de las principales variables que están influyendo en la distribución geográfica de ellos. Digamos que como análisis inicial lo que hicimos fue mirar si podría haber una asociación entre distancia genética y diferentes variables ambientales. Para eso nosotros utilizamos todas las variables disponibles en BioClim y utilizamos todos los aislamientos para los cuales teníamos georreferenciados. Entonces vimos que efectivamente para muchas de estas variables encontramos una correlación entre distancia genética y distancia ambiental. Entonces esto nos llevó a seguir investigando. Y por ejemplo aquí vemos todos los valores de las factores ambientales para cada uno de los lugares de donde colectamos estos aislamientos. Entonces vemos que hay bastante variabilidad y puede ser difícil tratar de entender cuáles son las asociaciones, pero afortunadamente para esto se han desarrollado nuevos métodos, y nosotros en este caso estamos utilizando varios, pero uno
de ellos es Redundant Analysis, que es RDI, y en este también es un método multivariado similar al PSA, pero en este lo que nos permite es analizar simultáneamente muchos, los como SNPs en nuestro caso, que son muchos marcadores moleculares, simultáneamente cómo covarían de acuerdo a diferentes también predictores ambientales. Entonces, esto es muy útil comparado, y esto puede ser considerado como una como una regresión múltiple, y tiene muchísimas ventajas porque nos puede detectar selección en muchos, que puede ser débil en muchos sitios del genoma a la vez. Entonces son una de las principales ventajas de este método. Y para esto nosotros lo que hicimos fue todas las 19 variables bioclimáticas que hicimos un procedimiento para seleccionarlas de acuerdo a que no estuvieran correlacionadas y se llama forward selection, que es vamos adicionando cada una de las variables simplemente si mejora el modelo y si explica un porcentaje significativo de la varianza genética. Entonces, después de hacer eso, terminamos con estas últimas 5 variables ambientales. Y lo que encontramos es que cuando hacemos este modelo, que toma en cuenta cómo covaría todos los marcadores junto con las variables ambientales, encontramos que el porcentaje de la varianza genética que está explicada por estas variables ambientales es alrededor del 28%, lo cual es alta, porque si tomamos en cuenta la posible varianza genética que pueden explicar los marcadores solos, como vimos en el PSA, que es alrededor del 50%, este 28% representa más de la mitad. Entonces, es una varianza importante, pero después queríamos ver específicamente cuáles variables. Para esto identificamos cuáles son similares al PSA. En el RDI lo que tenemos son access, que son compuestos de muchas variables ambientales, y entonces vemos cuáles de esos access están explicando la mayoría de la varianza y son significativas, y para eso nosotros encontramos que los 3 primeros son significativos. Entonces eso quiere decir que estos son los que debemos seguir investigando para encontrar cuáles son esas variables y para encontrar posibles SNPs asociados con esa variabilidad ambiental. Entonces, mirando la contribución de los SNPs a estas variables ambientales, entonces encontramos que la variable número 1, la que más contribuye a la variación genética, es sazonalidad de temperatura. Entonces en este no es específicamente temperatura, sino cómo varía la temperatura, y ahí es muy evidente, por ejemplo, en nuestros aislamientos, que eso es mucho mayor por ejemplo, en nuestras muestras del norte de Estados Unidos comparadas con las del sur y con las de Puerto Rico y Colombia. Y después de la segunda variable que encontramos que contribuye más después de esa, la primera contribuye alrededor del 28%, y después precipitación en el cuarto más caliente del año, es decir, los 4 meses más calientes del año, la precipitación, esa explica alrededor del 4%, después la sazonalidad en precipitación, y por último, la temperatura promedio anual del cuarto más caliente del año, de los 4 meses más calientes del año. Y todas estas variables fueron significativas. Entonces, eso nos dice que en esas variables están contribuyendo a la variación genética en nuestras muestras, y también podemos, lo que hicimos fue, porque como sabemos que las variables también, digamos que una de las razones por las que estos análisis es difícil es porque generalmente las variables ambientales covarían con la distancia genética o con patrones que hayan espaciales. Entonces lo que hicimos fue también utilizar un modelo para tener en cuenta esta estructura espacial, y después de que tuvimos esto en cuenta, digamos que la variable que contribuye más es precipitación del cuarto más caliente, de los 4 meses más calientes del año. Y aquí vemos, cuando hicimos ese análisis, que aun cuando incluimos la estructura espacial, las variables ambientales siguen explicando la mayoría de la varianza genética, alrededor del 39%, mientras las variables espaciales explican menos varianza genética.
Entonces, bueno, al fin y al cabo lo que nos interesa de esto es ver cómo están asociados específicamente estas variables ambientales con cada uno de nuestros grupos. Entonces, algo muy interesante este análisis que te permite específicamente ver, entonces, cómo está asociada cada una de tus muestras con cada una de las variables ambientales que están representadas aquí con estas flechas. Las flechas representan la longitud, están hechas de acuerdo a la magnitud y vemos que también pues tienen dirección. Entonces, en primer lugar, si miramos el axis número 1, que como les contaba es el que explica la mayor varianza, nos separa de nuevo todas las muestras de Colombia y Puerto Rico, que las vemos aquí, un grupo con PR1 en azul y aquí este grupo en amarillo de las muestras de Estados Unidos. Y como vimos en los análisis, las principales variables que están contribuyendo son sazonalidad en temperatura, que está asociado positivamente con las muestras de Estados Unidos y negativamente con las muestras de Colombia y Puerto Rico. Y también la otra variable importante que vemos aquí es la temperatura de los 4 meses más calientes del año, que está asociada positivamente con las muestras de Colombia y Puerto Rico, y esto es consistente con el clima que vemos en estas regiones. También cuando miramos los aislamientos acá en el segundo axis, cuando miramos los aislamientos de Colombia y Puerto Rico específicamente, entonces si miramos aquí verticalmente el axis número 2, este nos está separando el grupo de Puerto Rico. Anteriormente vimos que el axis 1 nos separaba todas las de Colombia y Puerto Rico versus las de Estados Unidos. Y el axis número 2, que es el segundo que explica la segunda, que contribuye después a la varianza genética después del axis número 1, nos está separando las muestras de Colombia y Puerto Rico, el grupo 1 de las del grupo 2. Y también vemos que para el grupo 1, estas muestras están positivamente asociadas con la precipitación del cuarto más caliente y con la precipitación de los 4 meses más secos del año, y negativamente con el otro grupo. Entonces, es un análisis muy informativo, nos permite ver específicamente con qué variables ambientales están asociadas nuestras muestras. Y con eso, bueno, aquí simplemente les quería mostrar cómo se ve en el mapa lo que les decía, la sazonalidad en temperatura, que es mucho mayor en el norte que en Colombia. En la precipitación, digamos que está más, no sé, un patrón tan a nivel de los dos grupos, pero sí en regiones específicas, y eso es lo que estamos viendo en nuestro análisis. Y finalmente, algo muy importante de este análisis es que nos permite también encontrar candidatos o SNPs que pueden estar asociados con estas variables ambientales. Es muy importante tener en cuenta que estos son candidatos porque son asociaciones. Nosotros no podemos inferir que realmente hay adaptación solo con esto, pero bueno, pues es un buen análisis para empezar a encontrar esos candidatos y después analizarlos con experimentos más formales, como por ejemplo trasplantes recíprocos, moviendo poblaciones de diferentes grupos al lugar de origen y al grupo en el que y al lugar donde queremos o a las condiciones a las que queremos evaluarse de adaptación. Que es lo que estoy haciendo en otro capítulo de mi tesis, ya mirando específicamente si encontramos adaptación. Pero con esto, la conclusión es que encontramos en total alrededor de 300 SNPs asociados, y lo importante también de eso es que con ese análisis podemos encontrar SNPs asociados con cada una de estas variables ambientales. Entonces vemos que la mayoría de SNPs que nosotros encontramos están asociados con ambos, sazonalidad en temperatura y con temperatura promedio de los 4 meses más calientes. Entonces, por ahora estamos investigando esos SNPs, haciendo también ensambles de las regiones completas de estos genes para mirar si encontramos signos de selección en estas regiones. Entonces, como conclusión, efectivamente vimos que hay una significación, una varianza genética significativa que es explicada por factores ambientales. También vimos que cuando incluimos un componente espacial, los factores ambientales siguen siendo más importantes que el componente espacial. Y encontramos también pues, los predictores ambientales más importantes para la variación genética.
fueron, como ya los mencioné, sazonalidad en temperatura y otras variables relacionadas con temperatura y precipitación. Y actualmente estamos investigando esos, esas regiones. Y finalmente les quería contar un poquito de un modelo. Con eso estamos desarrollando un modelo de distribución espacial para ver cuáles son las regiones que son más, digamos que más apropiadas para cuando se puede presentar el hongo y la enfermedad. Pero yo creo que por razones de tiempo no les puedo hablar de esto. Esto era simplemente algo preliminar en lo que estamos trabajando. Entonces, sí, yo creo que ahí con eso terminamos y dejamos un tiempo para preguntas, y si tienen preguntas de esta parte también con mucho gusto. Pues tú prefieras, Viviana, por tiempo pensaría que no hay problema, pero si consideras que te dejas ahí y hacemos una sesión de preguntas, pues. Bueno, sí, yo puedo simplemente mostrarles muy rápido, en 2 minuticos, lo que estamos haciendo. No, puedes hacerlo con tranquilidad, Viviana, no hay ningún problema, el tema está muy interesante y el público está muy atento. Gracias. Bueno, listo, sí. Entonces les contaba, esto es preliminar. Esto es otra parte de mi tesis que todavía estamos trabajando, y la idea con este modelo es utilizar todas las ocurrencias que haya en macrofomina faciolina, que tengamos georreferenciadas, pero también, también incluir en este modelo los factores específicos que están relacionados con el crecimiento del hongo. Entonces lo que estamos haciendo ahora es tratar de identificar cuáles son los límites y las tasas de crecimiento del hongo a diferentes temperaturas, para poder también incorporar, además de para poder investigar si hay adaptación a temperatura y estas variables que vimos, para poderlas incorporar en un modelo predictivo donde podamos decir cuáles son las regiones en las que es más probable que vayamos a ver la enfermedad de acuerdo a condiciones climáticas. Entonces, para esto utilizamos los mismos predictores que ya encontramos en el análisis anterior, y utilizamos registros de mis aislamientos para los que tenemos georreferenciados, pero además utilizamos una base de datos que se llama GBIF, y de esa logramos tomar alrededor de 400 aislamientos, y después de filtrar más o menos nos quedaron 200. Una buena noticia es que de una de las referencias que les mostré recientemente para toda la familia Botryopsida hicieron una base de datos curada que se sabe que son las especies que son consecuencias genómicas. Entonces también pienso incluir esas en el modelo predictivo. Entonces, digamos que preliminarmente lo que hemos hecho hasta ahora, solo teniendo en cuenta ocurrencias, ese fue el modelo que tuvimos, y es muy preliminar porque todavía falta incluir mucho en ese modelo, pero aún así es interesante que el modelo está prediciendo áreas de alta probabilidad de ver el hongo en esas áreas, que lo vemos aquí en color más verde, relacionado con áreas en donde hemos visto recientemente epidemias de charcoal rot. Entonces, por ejemplo, aquí en Argentina y Chile lo predice como un área importante. También en esa parte del Midwest donde vimos que es importante, por ejemplo, para soya, y también en partes de Europa y Australia, donde también se han reportado recientemente muchos nuevos reportes de macrofomina. Entonces, pues esta es, digamos que una parte que va a estar al final de mi tesis, porque pensamos que este modelo todavía necesita mejorar muchísimo, pero simplemente les quería contar que es algo en lo que también estamos trabajando. Y finalmente, sí, otras cosas en las que estoy trabajando en mi proyecto es también mirando sensibilidad a fungicidas, también mirando si hay mecanismos de resistencia a fungicidas. Y la otra parte es, después de encontrar estas SNPs candidatos para adaptación, estamos específicamente mirando si realmente hay adaptación o hay plasticidad, o qué está pasando con con estas regiones. Y el modelo, que como les conté, es la última parte porque necesitamos de toda esta información que estamos generando, y esperamos
en un futuro tenerlo. Ya, con eso aquí iba a poner la foto, la nueva foto del grupo en Zoom y se me quedó sin foto, pero los agradecimientos a todas las personas que han trabajado acá conmigo en mi laboratorio, y a todas las personas que también nos han proporcionado aislamientos y los fondos que hemos tenido de Colombia y de acá. Y sí, con eso puedo tomar preguntas. Muchísimas gracias, Viviana, muy amable. Entonces, para aquellos participantes del auditorio que quieran hacer preguntas, por favor, si quieren pueden levantar la mano o simplemente tomar la palabra. Miré que Liliana tal vez estaba preguntando algo. Liliana Difeo, no sé Hola, sí, buenos días. Hola Lili, ¿cómo estás? En primer lugar, yo quisiera... Hola Carlos, hola Viviana, excelente tu trabajo, además muy aplicable. Gracias. Así que te felicito. Gracias, Liliana. Yo quisiera preguntarte respecto a la interacción genotipo-ambiente y al triángulo de la enfermedad. En primer lugar, quisiera saber si los aislamientos con los CLEs con los que trabajaste se comportan de manera similar o ves variaciones si has visto frente a cambios de temperatura y precipitaciones. Y en segundo lugar, si has visto diferencias en la virulencia de estos aislamientos, si has estudiado en distintos genotipos de soja eso. Sí, sí, esa es, digamos que la otra parte de mi tesis. En cuanto a la primera parte, en cuanto a temperatura y precipitación, he estudiado en cuanto a temperatura. Y lo que vemos es que no hay un patrón claro de adaptación, ¿no? Es decir, que cuando ponemos los aislamientos a crecer, por ejemplo, a temperaturas más frías de la cual es de la óptima para ellos, no encontramos que todos los aislamientos del norte crezcan mejor a temperaturas nortes con respecto a los del sur, por ejemplo. Lo que sí encontramos es que estos aislamientos, por ejemplo, los del sur, cuando crecen a temperaturas más frías, hay muchísima variabilidad en la tasa de crecimiento. Entonces, precisamente estamos mirando. Nuestra hipótesis es que hay adaptación en ciertas poblaciones, es decir, que esto es algo que está en proceso, no es que todas las poblaciones del norte estén adaptadas. Y nuestra otra hipótesis es que, o lo que estamos mirando es que miramos a ver si hay procesos de plasticidad en cuanto a esto, o si al contrario es algo relacionado con mala adaptación, porque también, como vemos, puede ser, todos los aislamientos del norte son clonales. Una hipótesis podría ser que el centro de origen está más en las regiones tropicales de este hongo y esto haya sido una introducción. Entonces, esa es la parte que estamos mirando, pero sí hay variaciones y estamos estudiando específicamente si son debidas a adaptación o a plasticidad. Y en cuanto a virulencia, también ya hicimos esa parte y vemos que ambos aislamientos de soya y de frijol, por ejemplo, pueden infectar soya y frijol. Pero algo curioso que encontramos es que los aislamientos de frijol son más virulentos en soya que en la misma, ¿cómo es? Que los aislamientos, sí, es que no tengo aquí la gráfica, creo, pero déjame acordarme, a ver. En todo caso, sí hay diferencias en virulencia. Creo que es que los aislamientos que tomamos de frijol son más virulentos en soya, que uno esperaría que probablemente si son aislados de la misma soya sean más virulentos, pero no, estamos viendo que los aislamientos que vienen de frijol son más virulentos en soya que los que son aislados de soya. Eso en cuanto a virulencia, entonces ahí también estamos mirando eso. Y creo eso responde las preguntas. Sí, sí, seguramente el centro de origen de la soja y el centro de origen de macrofomina sean iguales y sean el mismo centro y han coevolucionado juntos. Habría que explorar en distintos genotipos de soja a ver si hay variabilidad en cuanto a virulencia.
Sí, exacto. Nosotros exploramos con unos cultivares, porque no hay cultivares totalmente resistentes a macrofomina, hay moderadamente, digamos, tolerantes. Entonces exploramos en, creo que fue en 3 moderadamente resistentes y en 2 susceptibles. Y vemos las diferencias de acuerdo a esto, pero no al origen del aislamiento. La mayoría de las diferencias están dadas por si la susceptibilidad o no del cultivar, pero del origen del aislamiento solo vemos, como te comentaba, eso por ahora. La diferencia entre los aislamientos de soya y Muy frijol, bien. pero ambos pueden infectar ambos cultivos. Gracias, Viviana. Bien. Muchas ¿Alguna gracias, otra Viviana. pregunta? ¿Alguien más quiere hacer Buenos una pregunta? días. Sí, buen día. Hola, Carlos. Es Lederson. Hola, Hola, Leder. Leder. Hola, Viviana. Hola, Carlos. Gracias por la invitación. Viviana, una excelente presentación. Tienes Gracias, Leder. increíbles datos. Sí, y me gustaría mucho ver cuando tengas las publicaciones que compartas para mirar todas esas metodologías y todos estos datos muy interesantes. Solo 2 preguntas muy corticas. ¿Tienes alguna idea de los grupos de apareamiento sexual de este hongo? Es la primera. Y la segunda es si las estructuras de sobrevivencia también son observadas en Colombia o solamente en Estados Unidos, donde hay cambios de temperatura drásticos. Sí, la primera es que no se han encontrado evidencias de reproducción sexual en el hongo. Entonces, no sabemos. Digamos que eso es algo que nosotros también estamos interesados en mirar con los datos genómicos, pero por ahora no lo hemos hecho. Entonces, no hay evidencia de reproducción sexual por ahora. Y la otra pregunta era si los microesclerosos, probablemente, ¿cierto?, están en Colombia. Sí, también están en Colombia. Lo que no se observa muy frecuentemente es, por ejemplo, los picnidios. Ese, por ejemplo, yo nunca lo he visto. Los microesclerosos sí se ven en toda parte y son como la principal fuente de infección. Entonces, en Colombia y en otras regiones del mundo. Digamos que lo que podría variar ahí y no sé si probablemente no voy a alcanzar yo a mirar eso, pero es la capacidad de germinación de estos, como cuáles son las temperaturas límites en las que pueden sobrevivir y germinar, que yo creo que probablemente ahí sí podría haber variación. Muchas Gracias, gracias. perfecto. Un saludo especial a Leder. Qué gusto escucharte, Leder. Gracias, Carlos, igualmente. Muchos saludos. Espero también pronto estés compartiendo con nosotros tu trabajo de doctorado. Con mucho gusto, claro. Bueno, Viviana, a alguno de los participantes una pregunta por el chat porque no tiene micrófono y tienes por saber cómo es la diseminación de la enfermedad, principalmente si hay transmisión por semilla de tipo sexual en frijol y en soya. Gracias. Sí, por semilla. Por semilla es como endófito. Justo en Colombia, cuando yo estaba trabajando en CIAT, hicimos un estudio de endófitos en semilla de frijol y las crecimos en condiciones estériles, sí, pues en condiciones limpias, en medios de cultivo, y encontramos los endófitos que están asociados a semilla y encontramos macrofomina fasciolina. Entonces, eso es lo difícil de este hongo porque, como les decía, tiene diferentes roles ecológicos y puede estar como endófito por mucho tiempo y no causar enfermedad si no están las condiciones adecuadas, pero esto también puede llevar a que haya demasiado movimiento y es casi que virtualmente imposible establecer cómo es la migración de este hongo porque está mediado mucho por el comercio y por el movimiento de semilla, pues mediado por humanos en todo el mundo. Entonces sí, está en las semillas de frijol, nosotros lo encontramos en varias variedades de frijol en Colombia y también está reportado en semillas en otras partes, entonces se sabe que es distribuido por semilla. Muchas gracias, Viviana. Yo tengo una inquietud. Pues claramente uno mira que el aislamiento geográfico y también la condición ambiental en cada región
pues van muy ligadas, ¿no? Y están padeciendo procesos de variabilidad genética al punto de que contribuyen de manera determinante en la expiación. Pueden mirar o vislumbrar este tipo de fenómeno en los aislamientos que han estudiado. Están mirando separaciones importantes que ven luces como de fenómenos de especiación, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el complejo Fusari. Dentro de ese género también la variación es tan amplia que ya los clados empiezan a separarse de manera tan puntual que uno va a vislumbrar que ya se generan estos fenómenos de especiación. ¿Lo han podido ustedes verificar para el caso de macrofomina o realmente sigue siendo una especie totalmente identificable a pesar de del distanciamiento geográfico? Gracias. Listo. Sí, eso es una pregunta muy importante porque esos procesos de diferenciación, digamos que es un continuo, ¿no? En algún momento podrían llevar a la especiación. Pero, por ejemplo, para nuestros aislamientos, un primer paso que nosotros hicimos fue utilizar secuencias que están utilizadas para diferenciar a nivel de especie. Entonces utilizamos ITS, factor de elongación, actina. Concatenamos eso para hacer árboles filogenéticos y comparamos con la especie, digamos que la especie reciente, la única otra especie de macrofomina que fue recientemente reportada como en el 2015 es macrofomina pseudofacciolina y solamente la reportaron en África, entonces por eso nosotros decidimos mirar eso. Y todos nuestros aislamientos son facciolina, ninguno es pseudofacciolina. Entonces a nivel de esos genes, todavía solo tenemos facilina, pero sí, claro, digamos que para empezar a mirar si es posible que haya complejos de especies dentro de macrofomina, necesitaríamos tener muestras globales y tener más genomas, pero sí es una posibilidad. Nosotros en las medidas de diferenciación genética que estamos haciendo, por lo menos entre los grupos que vemos, estamos viendo de moderada a, digamos que de moderada a grande diferenciación genética entre los grupos de Estados Unidos y Colombia y Puerto Rico. Entonces, por ahora, sí sabemos que es facilina, pero digamos que está esa posibilidad de seguir explorando eso. Gracias, Viviana. No sé si de pronto alguien del auditorio quiera hacer una última intervención. Hola, buenos días. Sí, tengo una pregunta. Sí, por favor. Hola, Álvaro. Adelante. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Excelente presentación. Fue muy clara. Y solo tengo una pregunta con respecto a las líneas de frijol utilizadas. ¿Tú sabes de qué origen son? O sea, si son, porque bueno, el frijol tiene dos acervos genéticos. Uno es mesoamericano, el otro es andino. Entonces, sí, o sea, si podrías saber específicamente esas líneas de a qué acervo provienen, eso podría de pronto dar una explicación de por qué hay diferencia entre los aislamientos, porque por ejemplo en Estados Unidos pues usan mucho variedades de origen mesoamericana para su mejoramiento. En Puerto Rico, bueno, no sé específicamente, y pues en Colombia pues como tenemos mucha, ¿cómo se dice? Influencia de los tipos andinos, entonces por eso puede haber una diferencia. Entonces, mi pregunta era, o sea, si sabes específicamente de qué origen es cada uno de las líneas de frijol. Sí, es cierto. Creo que no he mirado específicamente de qué cultivar, pero sí debo tener esa información, por lo menos para, no creo que para todos, pero para algunos sí, para los de CIAD, creo que tengo un aislamiento de Sí. CIAD y creo que debo tener esa información, si no estoy mal, la mayoría son andinos y acá, no sé, tendría que revisar eso, pero sí es un punto importante. Podríamos ver de pronto en los de Colombia, ¿no? Porque Sí. sí, en los de Estados Unidos los vemos clonales todos, sean de soya o de frijol. Pero sí, los de Colombia es un buen punto y podría mirar eso de acuerdo al cultivar y creo que podría tener al menos parte de esa información. Bueno, muchas Gracias. gracias. Claro. Gracias, Álvaro.
Gracias. Saludos. Pues no, darle un agradecimiento muy especial a Viviana por este trabajo tan interesante. Los trabajos de genética y evolución siempre tienen un nivel de complejidad muy grande y bueno, la presentación ha sido lo suficiente atractiva y nos deja a todos bastante satisfechos porque pues de alguna u otra manera algunos de los participantes también están trabajando con diferentes especies, pero también en asuntos de variabilidad genética y pues da muchas luces para tratar de implementar estos trabajos. Diana, muy gentil como de costumbre. También un saludo especial para Carolina, Paulo, todos los miembros de Compass, a amigo Leder en Estados Unidos, que espero pronto tenerlo por acá, y un abrazo especial a todos los invitados, la doctora Liliana en Argentina, la doctora Gloria Castillo, que veo que también nos acompaña el día de hoy, a todos nuestros compañeros del posgrado, a los estudiantes de acá del SICA. Estos son eventos que realmente nos llenan de mucha satisfacción porque nos permiten de alguna manera también estar como en la actualidad de la investigación de punta a nivel mundial. Entonces, muy agradecido, Viviana, un trabajo muy bonito y te espero que tenga éxitos en la culminación de sus estudios, y muy gentil, muy amable. Muchas gracias, Carlos, a ustedes por invitarnos, a todos los participantes. Y sí, con mucho gusto. Y nos veremos ya en las siguientes charlas. Y cualquier duda que tengan, me pueden contactar, no hay ningún problema. Yo creo que sí, Viviana, hay una persona que está trabajando en su doctorado con una temática muy similar, pero sin tantas herramientas tecnológicas, pero yo creo que vamos a tener que consultar muchas cosas. Con mucho gusto en lo que les pueda ayudar. Yo creo que un mensaje importante de esto es que muchos de estos datos están disponibles para todos, por lo menos los datos ambientales, y es un área que está por explorar y digamos que mucho de todos los análisis que yo he hecho están disponibles como en plataformas de ciencia abierta, por ejemplo GitHub, hay muchos tutoriales, muchos códigos, entonces con mucho gusto los que estén interesados les puedo reenviar información. Hay mucha de esta información ya disponible y creo que sí, pues accesible, digamos, para muchos de nosotros. Muy gentil, Vivian. Bueno, con esto simplemente hacemos el cierre de la jornada del día de hoy. A todos ustedes que tengan un muy buen fin de semana y esperamos pronto en la siguiente charla, y les por su asistencia. Un abrazo para todos. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias, muy amables. Gracias.